En este tutorial crearemos esta composición, para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que crearemos una sencilla composición utilizando esta imagen de fondo. Como veis, no os resulta fácil hacer una selección para extraer el cielo y cambiarlo por otro. Lo haremos utilizando los canales RGB. Luego integraremos este satélite en nuestro cielo mediante las opciones de fusión, para más tarde, aprovechando los medios que nos da Photoshop, crear un árbol partiendo de un trazado. Vamos paso a paso y comenzaremos creando un documento nuevo. 1920 por 1280 píxeles, 100 píxeles pulgada de resolución. Traeremos a nuestro lienzo la imagen paisaje fondo, lo colocamos y como vemos, pues es bastante complicado seleccionar todas estas ramas. Incluso en canales, el azul, que es el que más contraste nos da, pues está muy justo. Para ello, lo que hago yo es añadir una capa de curvas como máscara de recorte y buscarle el máximo contraste posible sin exagerar. Yo creo que así mismo será suficiente. Ahora ya vamos a canales, seleccionamos el canal azul, vamos a hacer así una copia, azul copia, y ya lo tenemos bastante mejor contrastado. Ahora, para mayor contraste podéis utilizar las curvas. Yo normalmente lo hago con niveles, control L para sacar el panel, y ahora se trata de separar el cielo con contraste de los árboles y del resto paisaje. Vamos a darle blanco. Esto con mucho cuidado, os merece la pena perder tiempo porque es muy importante que la selección quede lo mejor posible. Vamos mirando estas puntas que queden bien marcadas. Puede ser así. Ahora cogeremos un pincel normal, le ponemos 50 de opacidad y el modo vamos a ponerlo en superponer color. Con color negro vamos a darle unos toques a estas partes que están más grises, con cuidado para no emborronarlo todo. Ya sabemos que al hacer la selección selecciona lo blanco, y aquí tenemos el tejado blanco. Lo que haremos para ello, vamos a hacer una selección con el lazo poligonal que coja toda esta parte, sobre todo la parte del tejado de la casa, y ya vamos a llevarlo hasta aquí. Volvemos a coger el pincel, lo ponemos en modo normal y subiendo la opacidad al 100 vamos a pintar todo esto de negro para que no se seleccione nada de esta parte, sobre todo este tejado y estas piedras más blancas. Control D y deseleccionamos. Volvemos a poner modo de fusión, superponer, y ahora cambiamos con X al color blanco y con 50 de opacidad también, para no hacerlo muy bruscamente. Vamos a limpiar estas partes de aquí.
Al estar en superponer ya veis que el blanco casi apenas afecta a lo negro, solo a lo gris, por eso hay que ir con mucho cuidado. Aquí podemos darle un poquito más con negro, que se seleccionen mejor estas hojas, estas últimas ramas, y yo creo que así será suficiente. Ahora, presionando control, hacemos clic sobre la miniatura y vemos que nos ha seleccionado bastante bien todas las ramas. Activamos todos los canales, vamos a capas, para control mayúsculas, y para invertir la selección nos ponemos sobre la capa paisaje fondo y añadimos una máscara de capa y vemos que nos ha hecho un recorte bastante limpio. Ahora, como vemos que las curvas nos oscurecen también lo que es el agua, sobre la máscara de capa de las curvas, con color negro, un pincel, subimos la opacidad al 100, vamos a coger un pincel más grande y vamos a eliminar ese efecto de las curvas de esta parte. Ahora, poniéndonos sobre la capa fondo de la carpeta de recursos, traeremos las nubes. Así vemos que nos ha dejado el recorte bastante bien hecho y limpio. Siempre podemos jugar con las curvas para darle un poquito más de contraste o no, pero yo creo que así es suficiente para esta composición. Ahora nos pondremos sobre la capa nubes y vamos a traer la imagen satélite. Reducimos su tamaño y ahora se trata de integrarlo con las nubes, que no quede por encima. Para ello damos doble clic para ir a opciones de fusión. Esto influye en la capa del satélite y estos otros deslizadores son para la capa de abajo, que son las nubes. Lo que nos interesa es sacar las nubes. Para ello nos ponemos aquí, presionando Alt, damos un clic para separar los dos deslizadores y vamos dándole a este lo que creamos conveniente, que nos saque las nubes por encima del planeta. Un poquito para que gane más fuerza, con mucho cuidado, así a nuestro gusto un poco, lo podemos dejar así. Y la capa del satélite, incluso podemos bajarle un poquito la opacidad. Nos ponemos en la capa de curvas y encima vamos a añadir, para darle otro tono a toda la composición, vamos a añadir un mapa de degradado, que cogeremos este azul naranja. Modo de fusión lo ponemos en luz suave y vamos a bajar bastante la opacidad, que no quede tan exagerado. Puede ser hasta un 36% más o menos, yo creo que queda bastante bien. Y así le damos un tono más rojizo a la imagen. A continuación vamos a añadirle estos pajaritos. Reduciremos el tamaño. Clic derecho, vamos a darle un poquito de perspectiva para alejar un poco los del fondo. Control T para hacer la selección y presionando mayúsculas vamos a estrecharlo un poco, lo colocamos por aquí y vamos a girarlo un poco de esta manera. Y ahora traemos esta bandada de pájaros. Reducimos mucho su tamaño. Esto lo vamos a colocar aquí y bajaremos la opacidad de la capa como al 70%. Y ya prácticamente tenemos compuesto nuestro fondo. Ahora traeremos la imagen Autumn Ray. Vamos a
con la herramienta selección rápida seleccionar esta parte de la montaña. Como tiene bastante poco contraste, lo que haremos es presionando se nos ponga el signo menos dentro del círculo, vamos a decirle a Photoshop hasta donde queremos que nos seleccione. Y así nos resultará más sencillo ahora seleccionar solamente esta parte. Añadimos una máscara de capa. Ahora con la herramienta mover vamos a traerlo hasta aquí, control T para seleccionarlo y presionando mayúsculas vamos a estirar para que cubra toda la anchura, y presionando mayúsculas también vamos a bajar esto de aquí para que el suelo nos quede más horizontal. Puede ser una cosa así. Si creemos que el perfil de esta roca queda demasiado liso, siempre podemos coger un pincel irregular y con color negro y opacidad 100, pues lo deformamos un poco, que no nos queden tan rectos esos cortes. Son detalles que luego al final se nota bastante en el final de la composición. Así mismo. Ahora añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte vamos a ponerla modo de fusión sobre exponer color, y con este color, este mismo pincel que tenemos, vamos a bajar la opacidad al 20 y el flujo a 40%, y vamos a iluminar las partes que creamos conveniente, siempre guardando sombras con el fin de que más volumen y relieve a nuestra imagen. Y lo damos de una manera muy irregular, presionando más en unas partes que en otras, que no sea un color uniforme. Podemos agrandar ahora un poco el pincel y le damos donde toda esta parte que se supone estará más iluminada. Haciendo lo mismo, en unos sitios presionamos un poco más, así que no se vea un color uniforme en todo el suelo. Y ahora ya vamos a crear un árbol. Añadiremos una capa nueva, vamos a nombrarla árbol, y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a coger la pluma y hacemos un trazado. Luego lo podremos mover de sitio, pero vamos a hacerla aquí mismo. Puede ser una cosa así. Vamos a filtro, interpretar, árbol. Yo ya tengo puesto aquí un sauce, pero aquí tenéis una lista y podéis probar con todo este tipo de árboles. Y de aquí la cantidad de hojas, yo tengo puesto 10, creo que será suficiente, el tamaño de las hojas, la altura de las ramas, para que salgan de más arriba más abajo, y el grosor de las ramas. En avanzado podéis personalizar el color de las hojas y del tronco según el árbol que cogéis. Yo lo voy a dejar así mismo. Le damos en aceptar, enter para quitar el trazado, y ya tenemos nuestro árbol, que lo seleccionaremos con control T y vamos a hacerlo más grande. Puede ser una cosa así,
y vamos a colocarlo aquí mismo. Lo primero que haremos es añadirle una máscara de capa y con este mismo pincel que tenemos subimos la opacidad. Vamos a enterrarlo un poquito más en la tierra. Ahora, presionando control, creamos una capa debajo que será para la sombra. La pondremos modo de fusión multiplicar y con este otro color bajamos la opacidad al 20, el flujo a 40%, vamos a hacerlo más pequeño y vamos a sombrear sobre todo la base del árbol y luego haremos un poquito de sombra que proyecta el árbol. Así será suficiente. Seleccionamos el árbol y una capa nueva encima. Como máscara de recorte la ponemos en multiplicar. Con el mismo color que tenemos para la sombra reducimos el tamaño del pincel y vamos a oscurecer esta parte del árbol de una manera también bastante irregular. Alguna rama, como veamos. Volvemos a crear una capa nueva como máscara de recorte, la ponemos modo de fusión, esta sobre exponer color, y con el color que hemos utilizado para las luces, el mismo pincel que lo podemos reducir un poco el tamaño, vamos a darle iluminación también de una manera irregular a esta parte del árbol. Alguna rama. Ahora con un pincel normal vamos a agrandarlo un poco, vamos a aclarar un poco también estas hojas. Así mismo puede quedar. Y ya para ir completando la composición traeremos ahora nuestra modelo, que le vamos a reducir el tamaño bastante y la colocaremos aquí mismo, un poquito más pequeña quizá. Así mismo. Presionando control le creamos una capa nueva debajo, modo de fusión multiplicar, y con el color que utilizamos para la sombra, 20 de opacidad, 40% de flujo, con este mismo pincel reducimos su tamaño y vamos a sombrear sobre todo la base del vestido. Ahora con el pincel más grande hacemos un suave sombreado así puede valer. Nos ponemos sobre la imagen de la modelo y añadimos una capa de ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte vamos a bajar el brillo a menos 60. Con el mismo pincel subimos la opacidad, subimos el flujo también a 50, un poco más pequeño, y vamos a desenmascarar estas partes que queremos estén más iluminadas. Añadimos una nueva capa. Esta capa, como máscara de recorte también, la ponemos modo de fusión luz suave, y con el color que tenemos para las sombras y el mismo pincel que le pondremos una opacidad de 10, vamos a darle un poquito más de sombra
a estas partes, sobre todo a la parte baja del vestido. Incluso podemos subir un poco a 20 la opacidad para algún punto. Así será suficiente. Añadimos una nueva capa como máscara de recorte, la ponemos sobre exponer color y con el color de las luces subimos la opacidad del pincel a 50 y vamos a darle más luz así a alguna parte. Así puede ser. Como tiene la mano tonta, ahí vamos a, para que no se le quede colgando, vamos a añadir algún objeto, que en este caso será este jarrón. Podéis poner lo que creáis conveniente. Reduciremos el tamaño. Vamos a colocarlo aquí, que casi lo está cogiendo. Vamos a acercarnos al jarrón y lo primero que haremos es añadir una máscara de capa. Volvemos a coger este pincel, subimos la opacidad y vamos a enterrarlo un poco también entre estos hierbajos, así mismo. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte ponemos en multiplicar y con el color de la sombra vamos a poner 10 de opacidad, será suficiente, yo creo. Vamos a sombrear la parte de atrás del jarrón. Volvemos a añadir una nueva capa como máscara de recorte, modo de fusión sobre exponer color y con el color de las luces vamos a ponerle 20 de opacidad al pincel y le daremos un poquito de iluminación por esta otra parte. Seleccionamos la capa vasija y presionando control creamos una nueva capa. Es con el fin, la ponemos en multiplicar, de hacerle un poquito de sombra a este jarrón. Y este ha sido el tutorial. Espero que alguna de las cosas de las que hemos hecho os sirva para vuestras próximas composiciones y que sigáis viendo mis próximos tutoriales. Muchísimas gracias a todos por verlos y por seguir aquí.